¿Qué tal, pensadores? ¿Cómo estáis? Una vez más reunidos aquí en el podcast Así lo pensamos con David y Guillermo, Guillermo y David. David, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Guillermo. Aquí dispuestos a darle otra vez. Y hoy, para no enroscarnos mucho más, traemos un artículo sobre el que queremos comentar de la web de Fácil Things, que se titula Para ser productivo hay que dejar de pensar en la productividad. Algo que así a bote pronto se antoja extraño, se antoja curioso y sin embargo creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no, David? Tú así a primeras, ¿cómo ves el tema del título? Y bueno, da para mucho, es uno de esos títulos que dan para mucho. Pero bueno, aunque tengo mis opiniones ya eh, pensadas, pero da para bastante. Bueno, esta es una de las cosas, fíjate que estábamos hablando el otro día de una acción muy concreta que es muy coloquial, que es el de menos pensar y más hacer, ¿no? Así O el de es. menos darle vueltas a las cosas y más actuar, que hay que sopesarlo desde el punto de que vivimos en la sociedad ya desde hace años, en la sociedad del conocimiento, donde más acceso tenemos a información, a documentación, y donde lo que se está expandiendo de manera muy potente desde hace muchos años es precisamente el hecho de emplear el raciocinio, ¿no? De pensar muy bien las cosas, de planificarlas. Sin embargo, quizás es en otro sentido, ¿no? Ahí podríamos charlar un poco sobre esto, si te parece. Sí, sí, hay que poner límites. No podemos no podemos planificar hasta el infinito y cosas así, efectivamente. Hay que poner límites. Sí, sí, es un poco el tema que lo comentamos muchas veces, la parálisis por análisis, ¿no? Nos Exacto. pasamos mucho tiempo dándole vueltas a cómo son las cosas, a cómo tenemos que hacerlas, y sin embargo, quizás uno de los puntos importantes es el pensar en la simplicidad, ¿no? Muchas veces, también lo comentábamos el otro día, cuando leemos una frase de alguna de estas personas muy influyentes en la historia de la humanidad que nos han dejado perlas, cuanto más simple es la frase, mayor valor tiene. Mucha gente es verdad que lo considera, por decirlo de alguna forma, una frase demasiado sencilla, que sencillo no es lo mismo que simple, como para que la tenga que decir alguien de ese calado, ¿no? Pues no lo sé, un Einstein, un Henry Ford. Sin embargo, apelar al minimalismo, apelar a la simplicidad, puede ser el principio de las cosas productivas, ¿no? Claro, vamos a ver. Aquí la cosa está en cuánto tenemos que estar analizando una frase, hasta dónde tenemos que llegar. Realmente no sabemos lo que tenían estos genios en la cabeza, pero lo que sí sabemos cierto es que cuando estos genios hablan y sueltan una perla de estas con esa sencillez de lenguaje a lo mejor tenemos que analizar lo justo y necesario. Yo creo que hay que perder la misma cantidad de minutos analizando que cantidad pueda tener de palabras la frase. Yo creo que no, ese tiene que ser nuestro límite, ¿no? Habitual. Obviamente que podemos pensar en esas frases todo lo que queramos. Pues una frase, ahora que ha nombrado Einstein, lo de Dios no juega los dados con el universo, ¿no? Sí. Bueno, pues esa frase tampoco es necesario pensarla mucho más, ¿no? Probablemente lo que él quería decir es que dentro de todo lo caótico que parece el universo hay un orden establecido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí todas las implicaciones que tuviera y cómo llega él a esa frase, al final suelen ser frases que tampoco es que las hubieran pensado mucho en su momento, simplemente sintetizan una idea y ya está. Y lo que tenemos que hacer nosotros es llegar a comprenderla o acercarnos a comprenderla y ya está. No invertir mucho más tiempo en nuestra vida en eso, a no ser que nuestro trabajo precisamente sea el de la filosofía, ¿no? Que seamos filósofos por profesión, quiero decir, porque al final filósofos somos todos, ¿no? De alguna manera, pero a no ser que seas filósofo por profesión, tampoco hace falta perder demasiado tiempo con esas cosas
bajo mi punto de vista. Claro. Sin embargo, la experiencia nos da cuando estamos trabajando con equipos, cuando hacemos reuniones en plataformas de videoconferencia, nos damos cuenta en muchas ocasiones de que tendemos a lo contrario, es decir, tendemos a complicar las cosas, ¿no? Ahí también hay mucho por hablar porque también hay que intentar diferenciar dentro de un entorno profesional, quizás lo que es una opinión de lo que es un aporte, diciendo que a lo mejor la opinión podría tirar más hacia la parte personal y en un aporte estás eliminando una serie de factores que lo que hacen es ayudarte a poner sobre la mesa algo que se enfoque al tema profesional. Y estas es la causa de muchísimos conflictos en el grupo. Es la causa de que las reuniones se dimensionen en tiempo, un tiempo que realmente no se tiene, de ahí el valor, que esto ya lo hablaremos también en otro audio, de poder hacer un determinado tipo de reunión enfocado al trabajo, y eso lo comentaremos más adelante, que tú también este tema, en todo lo que son entornos agile y tal, es un tema muy a comentar. Y al final siempre aterrizo en lo que me gusta comentar del adquirir conciencia, es que al final todo pasa por el proceso de adquirir conciencia, de pensar que si estás en una reunión y alguien hace un comentario, tiene que haber dos cosas. La primera, que el comentario que hagas sea para aportar algo. Y la segunda, que no complique la situación, sino que al extremo la pueda complementar y si no que la empate. Porque por experiencia propia, y seguro que tú también la tienes, cuando empezamos a hablar, a comentar, a ir, es que yo había pensado, yo creo que podríamos ir hacia eso que la gente cree contraste de opinión para aportar, en muchas ocasiones simplemente son sesgos y esto es lo que yo tengo que decir y a partir de aquí veremos, ¿no? De ahí el intentar encadenar mucha pregunta para ver si realmente llegamos a puerto o no. Bueno, somos humanos. Para empezar, somos humanos y muchas veces entra el tema de lo que hemos hablado tú y yo muchas veces también, que es el ego, ¿no? Que es un tema que yo sé que tú dominas bien, porque has leído mucho sobre ello, ¿no? Pero somos humanos y todos tenemos ego. Algunos lo tapamos más, otros lo tapamos menos, pero ese ego lo que hace muchas veces es que necesitemos ganar protagonismo en ciertas reuniones. La mayoría de las veces, si nuestro interés subconsciente es el de ganar protagonismo, ya está, seguramente lo que digamos en una reunión nos va a dar visibilidad, pero no va a aportar nada al contexto en ese caso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar siempre es intentar aportar ese valor, no simplemente darnos visibilidad. El ejercicio que tenemos que hacer muchas veces es el de entender que no es necesario ir en la búsqueda directa de la visibilidad. Si las aportaciones que tú haces normalmente son de valor, por lógica, eso ya te va a dar cierta visibilidad. Porque no todo el mundo aporta la misma cantidad de valor en todas las reuniones. Al final, el que aporta más valor es el que al final acaba siendo más visible. Que yo no digo que esto sea una competición, que no lo es. Es decir, una reunión normalmente una reunión es uno de los pilares del trabajo en equipo, ¿no? Donde todo el mundo pone en común para al final alcanzar un objetivo, ¿no? Y alcanzar conclusiones, tomar decisiones, etcétera. Pero si tú estás aportando valor de forma continua y ese valor es un valor real, al final acabas adquiriendo visibilidad más que el resto porque estás aportando más valor que el resto, simplemente. Se pueden decir muchas más cosas de todo el discurso que has hecho, ¿no? Pero yo creo que me quedo con esta parte porque al final considero bueno, porque del resto al final vamos a estar hablando también en otros audios, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy importante, sin embargo, lo que dices, porque el tema del ego es algo que es tan humano, como comentabas bien, tan personal, y que realmente el primer y más importante trabajo del ego es intentar hacernos ver a nosotros mismos por todas las vías que no estamos actuando desde el ego. Entonces, claro, siempre como que suena mal, se nos antoja que están entrando en nuestro terreno personal, que eso también es muy curioso, cuando a lo mejor nos están diciendo, oye, lo que son opiniones tenemos que...
Entonces, en ese momento es cuando uno tiene que pensar que si lo que acaba de postular a la gente se le antoja personal y él no lo ve, probablemente es porque esté actuando desde el ego, porque a él le está pareciendo bien en ese momento que lo que está diciendo es lo que toca. Sin embargo, si todos los demás lo ven de otra manera, dudo muy seriamente que sea porque le estés cayendo mal a todos los demás. Entonces hay que apelar también un poco a apertura de mente, que también es básico hoy en día, ¿no? Abrir la mente, decir, oye, no me lo estoy tomando a personal, sin embargo, tengo que entender que lo que he dicho es un tema personal. Y el tema no está en que lo comentes o no, sino en que realmente si estamos en una reunión de empresa o estamos trabajando en un equipo, en una tarea, y estamos intentando solucionar, pues nada, pues tenemos un punto de corrección y hay un conflicto en ese momento y tal, es que no sirve de nada. Es decir, lo que estamos buscando en ese momento y en ese tiempo que tenemos es una solución, ¿no? Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es pensar que tenemos que estar trabajando desde la aportación sincera y no, como dices tú, desde un hecho de visibilidad, porque si no, se antoja muy complicado, muy complicado. Y luego tú mismo en una reunión, yo lo he vivido y no pocas veces, puedes estar diciendo, me invento los tiempos, en el minuto 7 de la reunión, acabas de dar tu opinión personal y en el minuto 16 de la reunión acabas de escuchar la opinión personal de otra persona y tú mismo dices en la reunión que es que aquí no caben opiniones personales. Es decir, el ego es tan potente que en una misma reunión, en una diferencia de tiempo muy corta, eres capaz de dar dos puntos de vista completamente opuestos y eso denota que es el ego el que te está manejando, ¿no? Entonces ahí hay que tener muy claro de base, que tenemos que darnos una oportunidad como personas de entender que sí que estamos trabajando desde el ego, que no pasa nada porque todos lo hacemos y que si alguien nos puede ayudar a revisar esta forma de actuar, creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando tú estás aportando valor en una conversación, en una reunión, en una charla, lo tienes que hacer, ese valor tiene que tener unos fundamentos y lo tienes que hacer con argumentos que también estén generando valor, ¿no? Que estén aportando a esa charla, ¿no? Entonces, partiendo de esa base ya no cabe nada personal porque por mucho que los fundamentos y los argumentos sean personales, normalmente en ese caso no. La aportación va a ser mínima porque va a ser una aportación, o sea, hay que pensar que cuando se está trabajando en equipo, se tiene que estar pensando en el objetivo que tiene esa reunión. Es decir, estás pensando en el proyecto, estás pensando en los objetivos de la reunión en sí, no en tus... ahí no caben las valoraciones personales realmente, ahí caben las valoraciones pragmáticas por el bien del proyecto o del objetivo de la reunión. Entonces, todo tiene que ir fundamentado y argumentado. Eso está más claro que el agua. Todo lo demás creo que no tiene cabida. Además, hay que tener en cuenta una cosa que para mí es importantísima y es que si cada uno quiere perder el tiempo a nivel personal, está bien, pero el tiempo de los demás ya tiene un valor per se y no hay que hacérselo perder a nadie. Estamos abriendo un montón de puertas cada vez que comentamos. Y volviendo un poquitín al tema de la productividad, lo que ponía el artículo, hay un tema que está interesante, que es el hecho de entender que trabajamos a través de sistemas y que una vez el sistema está bien establecido, no hay que perder mucho más tiempo en el sistema, sino que hay que ponerse a funcionar a través de él e ir obteniendo resultados, ¿no? Eso un símil que creo que es interesante, es que esto es un poco como conducir. Es decir, tú llega un momento, además muy cercano en el tiempo, desde que te dan el carnet, a lo mejor tardas unos días, en que, depende obviamente de la persona, en que todo lo que es la sistemática de funcionamiento se olvida por completo, se convierte en automática, tú vas haciendo pequeñas correcciones exactamente igual que en una tarea, sin embargo, tú en lo que estás centrado simplemente es en obtener resultados, en llegar al objetivo que es desplazarse de un sitio a otro sin tener un percance, sin atropellar a nadie y no estás pensando en cómo cambias la marcha, no estás pensando en cómo aprietas el embrague. Entonces, una vez más volvemos a la simplicidad, ¿no? Que con este tipo
de ejemplos tan simples, son metafóricos, pero creo que gráficamente pueden ayudar mucho a entender cómo tiene que ser un poco el desarrollo, y estamos en la superficie, ¿eh? De la productividad dentro de una empresa cuando vamos un poquitín más allá de lo que es el proceso meramente productivo en detalle, ¿no? No, mira, hay una frase que bueno, una frase, hay una idea que a mí me habrás oído muchas veces decir que estoy absolutamente en contra de esa idea, y es cuando la gente dice: si funciona, no lo toques. Sabes que yo estoy en contra total y absolutamente de esa frase, porque creo que todo siempre es mejorable, eh, que todo nosotros podemos hacer evolucionar cualquier cosa, y hacerla evolucionar generalmente, si es positiva esa evolución, si no será una involución, al final nos va a beneficiar, ¿no? Entonces, yo no creo que una cosa, si funciona, no la toques. Pero hay ciertas cosas, eso no se puede aplicar a todo, claro. Hay cosas como el tema de las herramientas para productividad, que también tienes que saber cuándo parar. Es decir, Claro. si tú consigues encontrar un sistema que te funciona, utilízalo, y, no pierdas tu tiempo intentando mejorarlo, sino que invierte tu tiempo, porque fíjate que estoy diciendo no pierdas tu tiempo en intentar mejorarlo, e invierte ese tiempo que hubieras perdido en hacer tu trabajo de la forma más eficiente y más práctica, ¿no? Intenta trabajar lo menos posible. Es decir, parece mentira que el ser humano, que es vago por naturaleza, y hacemos muchas cosas, hacemos mucho trabajo al principio para tener que hacer menos trabajo después. Es decir, eso es natural, eso es lo natural. Cualquier cosa que hagamos invirtiendo este proceso es lo antinatural realmente. Entonces, nosotros no podemos estar perdiendo nuestro tiempo intentando mejorar las herramientas que van a mejorar nuestro trabajo. No, lo que tenemos que hacer es adquirir esas herramientas, invierte el mínimo tiempo posible en buscar tu sistema, y una vez que lo adoptes, si tu sistema te está funcionando, entonces invierte o pierde, si quieres, todo el tiempo del mundo en hacer tu trabajo. A lo mejor ya hay mucha otra gente que su trabajo precisamente es mejorar esas herramientas. Entonces, no seas ingerente, no te metas en el trabajo de ellos, haz el tuyo y déjalos a ellos que trabajen en mejorar esas herramientas, que sí que es su trabajo, ¿no? Encuentra tu sistema y trabaja en lo que tienes que trabajar. No te pases la vida intentando mejorar tu sistema de trabajo si ese sistema ya funciona. Claro, claro. Al hilo de esto que comentas, he visto bastantes equipos de trabajo en los que se ha creado un ambiente de socialización que es confuso, ¿no? Es decir, es lo típico de, oye, en el trabajo sois amigos, no, en el trabajo somos compañeros. Fuera del trabajo podemos ser amigos, ¿no? Y tampoco tenemos por qué serlos. Sin embargo, este tipo de ambientes tan sociales provocan eso, es decir, hacen que la gente tire más hacia la visibilidad, hacen que la gente tire más a poner opiniones personales. Un tema que también tocaremos otro día, el de nos lo podemos pasar bien o no en una reunión, pues va a depender de muchas cosas, ¿no? Va a depender de si la reunión está 100% enfocada desde el ámbito profesional de cada uno, y como decías tú antes también muy bien, desde un sustrato de conocimiento, desde un sustrato donde los argumentos que se ponen sobre la mesa no son debatibles desde el momento en que vienen de una premisa que hace mucho tiempo que está demostrada por otras personas, o de un procedimiento que sabemos 100% que funciona y que por ahora no hay que tocarlo. Entonces, todas estas cosas, una vez más, si hacemos ingeniería inversa, ¿dónde llegamos? A las personas, una vez más, al adquirir conciencia de cuál tiene que ser ese traje profesional que tenemos que ponernos encima de la persona, porque todo afecta a la productividad. Es decir, si no conseguimos enfocarnos en lo que realmente importa, no vamos a aprovechar el tiempo de la reunión, y muy probablemente, como también habrás vivido tú y yo en muchísimas reuniones, va a acabar la reunión por agotamiento, muy probablemente no habremos acabado lo que teníamos que hacer,
y las órdenes del día de las reuniones se van alimentando de las carencias de las reuniones anteriores, se van incorporando lo que se había dejado porque ya no dio más tiempo, la gente está encantada porque está agotada de estar en una reunión, es decir, yo lo pongo como ejemplo personal, tú no puedes empezar una reunión a las 9 de la noche y acabarla a las 12:10 de la madrugada del día siguiente. Son 3 horas y 10 minutos después de un día agotador de trabajo en el que a las 9 de la noche la gente tiene ganas de estar en su casa con su familia cenando tranquilamente y ver un capítulo de una serie para luego irse a dormir y descansar. Entonces, eso forma parte importante de cómo percibimos qué es lo que tenemos que hacer para ser realmente productivos. Bueno, a ver, el tema de las reuniones es un tema del que podríamos hacer, no un podcast, podríamos hacer 7 podcasts. Yo, basándose sobre todo en lo que he comentado antes, en el que el tiempo de los demás tiene mucho valor, no hay que hacer perder el tiempo a la gente. Es decir, tú cuando creas una reunión la tienes que crear con un tiempo establecido. No tiene que ser más tiempo del que se necesita para exponer el tema y para debatirlo. Se tiene que intentar siempre ir trabajar sobre los conceptos más generales posibles. Todo tiene que estar fundamentado y argumentado, como he dicho antes, en el discurso de cualquiera, especialmente en una reunión donde hay más gente y es una reunión de trabajo, donde no hay que hacer perder el tiempo a la gente. Tienes que tener un control absoluto sobre la reunión, especialmente cuando son presentaciones, por ejemplo, ¿no? Pero si es una reunión, hay alguien que tiene que controlar completamente la reunión para que no se desvíen los temas. Evidentemente, no es lo mismo una reunión donde se está debatiendo algo concreto porque hay un objetivo que cumplir que estar de charla normal y corriente, sin tiempo, sin reloj, con unos amigos en una terraza, ¿no? Pero cuando es una reunión de trabajo, esa reunión tiene que estar muy controlada. Cuando aparecen temas que no son los estrictos de la reunión, se deben dejar para otras reuniones. Y cuando, a pesar de todo esto, se nos ha escapado el tiempo de la reunión, hay que agendar otra. No podemos, la gente tiene su vida también, tiene mucho trabajo que hacer y no podemos tener, o sea, una reunión de 3 horas no tiene, para mí no tiene ningún sentido. Es decir, las reuniones yo creo que no deberían durar nunca más de 1 hora si realmente lo requiere, porque si la reunión requiere media, eso tiene que ser media, si requiere un cuarto, eso tiene que ser un cuarto. Entonces yo creo que no deberían ponerse reuniones de más de 1 hora, hora y media como muchísimo. Ya me parece una reunión de hora y media excesiva. Si no se puede cumplir el tiempo porque hayan surgido temas eh, porque se necesite más tiempo, se agenda otra y ya está, no pasa nada y se termina de discutir eso, ¿no? Pero no podemos hacer reuniones tan largas porque el ser humano, la mente humana necesita descanso también y las reuniones suelen ser muy intensas. Y hay otra cosa que es para mí imprescindible y es saber mantener la atención de todos los integrantes de la reunión. Es decir, si tú empiezas a divagar, empiezas a decir cosas que no tienen sentido, o a cosas que no van a aportar ningún valor a nadie, o que no aportan valor a todos los implicados en la reunión, no solo les estás haciendo perder el tiempo, sino que probablemente les vas a aburrir. Y una reunión donde nadie te está prestando atención porque están aburridos, más aún hoy en día, cuando las reuniones son virtuales en un altísimo porcentaje, donde muchas veces no se pone ni la cámara, que es otra cosa que yo no entiendo muy bien por qué no se pone una cámara, donde tú no sabes si un tío que está detrás de una imagen que te sale en un cuadradito porque no le estás viendo la cara ni estás viendo que te presta atención, no sabes si el tío está con el móvil o, o vete tú a saber qué. Lo mismo ni siquiera te está escuchando y está haciendo trabajo del suyo habitual y eso es porque probablemente no has sabido mantener su atención. Entonces, es importante saber mantener la atención de la gente dentro de las reuniones. Así que, bajo mi punto de vista, una reunión tiene que tener todos esos componentes y de esta forma no le haces perder el tiempo a la gente.
Sí, además hemos acabado derivando en las reuniones porque realmente cuando hablamos de productividad, por decirlo de alguna forma, suelen ser el principio, ¿no? Es decir, el principio, pues donde a lo mejor se tratan los temas, se reparten las tareas y a partir de ahí donde cada uno tiene que coger su rol y tiene que ponerlo en funcionamiento. Igual yo me tiro otra vez hacia las personas y creo que hay un tema también de muchísimo valor y eso también lo da la experiencia de ver, ahora sobre todo ya después de 2 o 3 años, muchas reuniones de Zoom en las que las personas, por ejemplo, como decías tú, o no ponen la cámara o no se cortan un pelo en mirar el móvil, por ejemplo, lo que da la impresión de que no te está importando lo que dice la otra persona. No, pero luego, sí, 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 te estoy escuchando, ¿no? Bueno, claro, en una reunión de 3 horas se incrementa muchísimo la probabilidad de que todas estas cosas pasen. Es decir, lo que decías tú, el cerebro, trabajando en gestión del tiempo, sabemos que más allá de 30, 35 minutos es difícil concentrarte. Hay que parar, aunque sea hacer 5 respiraciones profundas, pero al menos esos 2 minutitos que has parado, pues, oye, el cerebro ya da para volver otra vez. Imagínate 3 horas. Entonces es normal que la gente curiosamente, la gente en muchas ocasiones no se levanta para ir al lavabo, pero sí, por ejemplo, pues, ¿y por qué no? Pues porque pierdes atención, ¿no? Es decir, si dejas la reunión durante 2 minutos o 3, pierdes atención. Sin embargo, puedes pasarte 10 minutos mirando el móvil sin prestar atención y eso es herencia pues del presencialismo este de que mientras te vean el careto en la reunión, pues da como la sensación de que tú estás en la reunión, ¿no? Todo eso a dónde me lleva, una vez más, a la voluntad de las personas, ¿no? Porque es el primer paso, es decir, tenemos ahí la lucha constante del el ser conscientes, del adquirir conciencia y el tener voluntad, ¿no? Porque decir, tú no puedes acometer un problema o un cambio si no sabes que lo tienes al problema o no sabes que necesitas ese cambio, ¿no? Pero luego está la voluntad de hacerlo. Hay mucha gente que entiende que no puede estar mirando o no debería estar mirando el móvil en una reunión, pero no tienen la voluntad de hacerlo y lo miran igualmente. Entonces, todo este tipo de circunstancias son cositas. Digo cositas cuando realmente son grandes, ¿eh? Pero la tarea se puede hacer, ya que hablamos de eso, en muchas otras tareas y empezar poquito a poco, hablando un poco, pues eso, de conciencia, de autoconocimiento, de que las personas, no porque alguien nos diga, oye, no estoy de acuerdo contigo en eso, tú no te puedes enfadar por eso, ¿o no? Entonces, todo este tipo de circunstancias afectarán a la toma de conciencia y a la voluntad, y luego efectivamente a la toma de decisión, pero sobre todo la voluntad, porque sigo viendo muchísimas personas con, qué bueno, sí, sí, oye, esto no me lo habían contado, pero mañana ya se han olvidado, ¿no? Entonces es un poco volviendo al título de lo que nos traía hoy a este tema, ¿no? De decir, oye, esto es un sistema, trabájalo. Antes de entrar estábamos hablando de uno en concreto, de un gestor de tareas online. Oye, el gestor funciona así. Y ya está, y ya está. A partir de aquí te pones en funcionamiento. ¿Tienes dudas? Las propones. ¿No te suena? Nos conectamos otra vez y te volvemos a hacer la pequeña formación. No hay ningún tipo de problema. Lo que no puede ser es cortar, a partir de ahí yo sigo de la manera que medianamente me va mejor, porque eso va a llevar a que no seas productivo. Así es, así es. O sea, l- hay que establecer el sistema y utilizarlo si te funciona. Cuando estamos hablando de organizaciones, se tiende pues, a la homogeneización de esas herramientas, ¿no? A que todo el mundo utilice las mismas por motivos obvios, para que todo el mundo pues, tenga el conocimiento en el mismo sitio, para que todo el mundo tenga las tareas en el mismo sitio, para que todo el equipo funcione mejor. Habrá gente que le irá mejor esas herramientas, habrá gente que le irá peor. Lo que se trata es de encontrar la forma en la que vaya mejor en general. Fíjate que no estoy diciendo que le vaya mejor a la mayoría. No, se trata de encontrar las herramientas que en general le funcionen mejor a esa organización, simplemente. Uh -huh. ¿Que se pueden cambiar, se pueden mejorar? Por supuesto que sí, pero no tiene que ser el trabajo de todos ese. Tiene que ser el trabajo de la persona Exacto. o de las personas
a las que se les encomienda el trabajo de mejorar eso, pero no el trabajo de todos. Entonces, bueno, las sugerencias para mejorar las tienen que ser bienvenidas siempre, pero la herramienta que te esté funcionando, quédate con esa. Ya irás mejorando el sistema cuando haga falta. Generalmente, cuando hace falta mejorar un sistema, te lo está diciendo su experiencia de uso. No, no hablo de herramientas informáticas, ¿eh? Ojo, aunque utilice un lenguaje informático, no estoy hablando de herramientas informáticas. Hablo de herramientas en general. Entonces, es la propia herramienta, el uso de la herramienta, la que te va a decir si necesitas algo más o no. Entonces, tampoco pierdas demasiado tiempo en mejorar un sistema que te está funcionando en ese sentido, por mucho que entre a lo mejor en conflicto con lo que decía antes, que si funciona no lo toques, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero hay momentos en los que sí, en los que tienes que parar, tienes que encontrar ese equilibrio entre tus herramientas de trabajo y el trabajo en sí y hacer el trabajo, ya está. Ujú. Eso es, así es como lo veo yo y así es como lo ve también el autor del artículo, que no recuerdo quién era, pero que viene a decir más o menos eso, ¿no? Efectivamente. David, oye, ya para ir acabando, hay un tema que has comentado que es importante, que es lo de decir eso, de que es una cuestión de cada uno, es una cuestión, eso sí es una cuestión personal, ¿no? De coger las riendas. Y en ese sentido hay algo que desde mi punto de vista pasa por encima de todo en relación a la productividad, que es la forma en que la percibimos cuando estamos en una empresa. Es decir, sabemos que el mundo lo vemos pues dependiendo de la percepción que tenemos. Es decir, la realidad de fuera es la realidad de cada uno. Sin embargo, la productividad no es una obligación de la empresa, es una necesidad del profesional para realmente tener un puesto en esa empresa. Y la inmensa mayoría de veces que yo hablo de productividad o hablo de, oye, que los empleados, la gente una vez más y siempre desde el ego, y es que me gustaría recordar a alguien que no hubiera saltado de esa manera. Siempre hay un pero. No, hombre, pero es que el empresario, no, pero es que al final, no, pero es que al final. Es decir, que no, tanto que nos gusta el ego, luego nosotros somos los primeros los que nos borramos de la ecuación. Y eso también es un ejercicio de ego, ¿no? Entonces, creo que de lo que hoy debemos adquirir conciencia es que de la productividad es una responsabilidad de cada uno y no una obligación de la empresa. Sí, así es. Mira, es curioso porque me ha venido a la cabeza esa frase que decimos muchas veces. Mira, ese tío se cree que va a heredar la empresa, ¿no? Tendríamos que pararnos algunas veces. Yo no digo que no haya gente así, ¿no? Que haya gente que lo dé todo por la empresa, que su vida gira alrededor de la empresa, y es un simple empleado, ¿no? Bueno, un simple empleado, es un empleado. Y los demás están viendo mucho. Habrá veces que sí, que es que sea una actitud de esa persona, ¿no? El realmente pensar que va a heredar la empresa. Pero tendríamos que pararnos un poco a veces porque eso mismo lo decimos de gente que lo que hace es trabajar en intentar cumplir al máximo los objetivos que se ha puesto la empresa. Al final es tu trabajo llegar a conseguir esos objetivos. Cuando tú remas en una dirección y mucha gente está remando en la contraria, y tú estás remando en la dirección en la que quiere ir el barco, ¿no? Hay mucha gente que dice, míralo como si fuera el capitán, míralo como si... No, no, es que su trabajo, igual que el tuyo, es remar en la dirección hacia la que queremos ir. Entonces, ese tío no es que vaya a heredar la empresa, es que está haciendo su trabajo. Probablemente si estás diciendo que va a heredar la empresa, en muchas ocasiones será porque tú no estás haciendo tu trabajo. Así es, así es. Entonces, tenemos que hacer de vez en cuando de intentar ser más objetivos, menos egoístas y pensar que a lo mejor esa persona lo que está haciendo es su trabajo y está intentando cumplir a rajatabla los objetivos que se han marcado. Y eso genera en ti muchos sentimientos productos de tu propio ego. Tal cual lo comentas. Os vamos a pedir que nos pongáis en los comentarios a ver si os hemos parecido productivos en este audio, ya que estamos en el tema, que obviamente, como siempre, nos comentéis cualquier cosa que consideréis o que deseéis. Sabéis que tenéis, bueno, el cajetín de comentarios ahí en iVoox, donde nos podéis
comentar, como decía, cualquier cosa. Tenéis un correo electrónico al que podéis dirigiros. Repetimos, como en cada audio, que si queréis subir aquí arriba con nosotros estaremos encantados de tener un cruce de impresiones. Y poquito más. Tenéis los contactos de LinkedIn de David y el mío también en el cajetín de texto. Y por mi parte, como siempre, agradeceros que nos hayáis dedicado este ratito de reflexión de nosotros dos, por si a vosotros os puede ayudar en algo. Y os solicitamos siempre los comentarios porque ahí nos estáis ayudando a nosotros. David, por mi parte nada más, como siempre un placer único estar contigo este ratito. Igualmente, un abrazo muy fuerte, Guillermo.